Listo, entonces hoy vamos a iniciar la sesión número 6 y vamos a continuar en este estudio de la parte doctrinal. Recordemos que estamos en los 11 primeros capítulos de la carta y ya hemos estudiado 8 capítulos. Vamos a arrancar con el capítulo 9 en la sección de los capítulos 9 al 11. En esta sección, el apóstol Pablo se concentra y se enfoca en el pueblo de Israel con relación al Evangelio, a la buena noticia. Entonces, vamos a empezar a ver lo que tiene que ver con Israel, su elección, el propósito soberano de Dios y qué tiene que ver esto con el Evangelio, cuál es la posición que tiene en este momento el pueblo de Israel versus el llamado de gracia que Él está haciendo a todas las naciones. Entonces, en estos capítulos vamos a ver algunas cosas que tienen que ver con esa elección soberana de Dios. Israel, en los primeros versículos, los primeros 12 versículos del capítulo 9, vemos que es elegido soberanamente. El apóstol Pablo en el versículo 1 está diciendo que él está diciendo verdad en Cristo. Él está hablando de la santificación de los creyentes en los últimos versículos del capítulo 8. Y ahora él entonces se enfoca hacia Israel. Y en los primeros versículos, los primeros 3 versículos, él dice, tengo gran tristeza, versículo 2, y continuo dolor en mi corazón. Él dice, yo quisiera que mis hermanos los israelitas también vinieran al Evangelio. Y él dice, es tal su deseo que él dice, deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, con tal que ellos alcancen, que ellos vengan, que ellos sean salvos. Y por eso aquí vamos a empezar a ver algunas cosas con relación a esa revelación que el apóstol recibe eh, acerca de su pueblo, de sus compatriotas, de esos israelitas, ese pueblo, esa nación como tal, que en este momento pareciera que está como puesta a un lado. Sin embargo, vamos a ver algunos detalles que son importantes para que podamos entender cuál es la posición que Israel tiene en este momento frente a Dios y frente al Evangelio. En los versículos 4 al 5, eh, leámoslo, dice que son israelitas, hablando de mis hermanos, dice el apóstol Pablo en el versículo 3, y el versículo 4 dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Aquí vemos cómo Dios escogió a Israel como una nación donde Él quería que su gloria se manifestara, pero Él tenía un propósito mucho mayor que se reveló mucho más adelante y tiene que ver con esto. Israel es el medio para que Cristo viniera, ese anuncio que, perdón, Dios hizo en el principio acerca de el descendiente, ese hombre que iba a venir, iba a ser por medio de Israel, por medio del pueblo de Israel, iba a ser un israelita. Y ese hombre es Cristo, y él vino por medio del pueblo de Israel. En el siguiente, la siguiente sección, el versículo 11, por ejemplo, después del versículo 5, el apóstol Pablo está diciendo acerca de que la elección no depende del elegido, sino de Dios. Si miramos en los versículos 6, dice, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Versículo 7, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es,
No los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y ahí explica en el versículo 9 la promesa que le fue dada a Abraham eh, de su esposa Sara, que iba a tener a Isaac. Y ese, dice versículo 10, no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno de Isaac, nuestro padre. Está hablando de esa genealogía. Dios le dio la promesa a Abraham, de Abraham nació Isaac y de Isaac entonces vino ese pueblo de Israel. Y Pablo dice el versículo 11, no había aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí vemos que Dios soberanamente, Dios eligió llamar a Abraham y por medio de Abraham vino el pueblo de Israel, eh, y a través de Israel vino Cristo. Y no se trató de los méritos del pueblo, no se trató de los méritos de ninguno, ni de Isaac, ni de sus hijos, sino de Dios, que aún sin haber hecho nada, ninguno de ellos Dios ya los había escogido para que fueran parte de ese propósito glorioso. Y por eso en el versículo 14, de la sección del 14, casi hasta el final del capítulo, vemos lo siguiente, y es, en esa elección se manifiesta la gloria de Dios. Esa gloria que se ve, por ejemplo, versículo 14, en la pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? ¿En la elección? Porque, por ejemplo, con relación a los hijos de Isaac, Jacob y Esaú, está diciendo que había una profecía, versículo 12, se le dijo, el mayor servirá al menor. Versículo 13, como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Eh, y ahí surge la pregunta, ¿Dios es justo al elegir? Porque aquí dice, a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Y si miramos el versículo 11, volvemos a ver, dice que el propósito de Dios conforme a la elección permanece no por las obras, sino por el que llama. Dios en su gracia manifiesta su soberana voluntad, y Él en su soberanía escogió a Jacob y no escogió a Esaú. Dios es soberano y Él puede hacerlo y sin dejar de ser justo. Eh, Esto es algo que en este momento no vamos a tocar a profundidad, pero el apóstol Pablo por eso pregunta, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, porque precisamente de lo que se trata la elección o la base de la elección, el fundamento de la elección no es méritos, sino misericordia. Por eso aquí estamos diciendo la misericordia de Dios es la base de la elección. En el versículo 15, eh, Dios le está diciendo a Moisés, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. 16. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. El versículo 18 vuelve y dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y también dice, al que quiere endurecer, endurece. Dios es soberano, pero Dios también es justo y Dios también es infinitamente sabio y Dios también todo lo que hace lo hace para su gloria. Pero en esa eh,
revelación de su gloria, Él hace cosas que para nosotros pueden ser incomprensibles, para algunos, que nos puede dejar interrogantes. Pero Dios en su gracia, Él está eligiendo con base en la misericordia y Él en su soberanía está haciendo lo que es justo, aunque nosotros no podamos entenderlo. Pero Dios ha elegido por misericordia y siempre llama por misericordia, no llama por algún mérito de alguno. Todos nosotros, si recordamos en los capítulos anteriores, capítulo 3, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, vemos cómo todos los hombres estamos completamente destituidos, alejados, perdidos, desviados por nuestra propia voluntad, por nuestra propia condición. Y eso no excluye a Israel. Todos los seres humanos, incluyendo al pueblo de Israel, tenemos el mismo corazón rebelde, duro. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios señala a Israel de tener dura cerviz, de ser pueblo rebelde, contradictor. Y de hecho en el capítulo 3, si recordamos, el apóstol Pablo él mismo dice, hablando en términos, en primera persona, incluyéndose en el pueblo de Israel, que pues somos nosotros mejores que ellos, hablando de los judíos, a quienes Dios les había dado la ley. Y el apóstol responde en el versículo 9 del capítulo 3, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Por eso la elección de Dios se basa en su misericordia, en su gracia. Él abre la puerta de su bondad. Él escoge por misericordia. Y eso es lo que Él en su gracia, en su justicia y en su soberana voluntad y sabiduría hace, aunque nosotros no lo podamos entender. Eh, por eso debemos saber y entender, Dios es el creador. Él sabe lo que hace. Eso es lo que vemos en los versículos 19 al 22. Leamos esa sección. Eh, Dice, mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿No tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué? Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, Dios, Él en su autoridad, gloria y majestad, en su condición de creador, en su gloria de Dios omnisciente, poderoso, soberano, suficiente, justo, Él decide qué hacer con su creación. Pero debemos partir de la base, Dios no es injusto, porque Él escoge por misericordia. Él tiene misericordia de todos. Él ofrece a todos su eh, gracia por medio de Cristo. Y Él ha elegido que por medio de Israel venga el Mesías, el Cristo. Sin embargo, el trato para con Israel es exactamente el mismo que Él tiene para con la humanidad, pura gracia a pesar de su rebeldía. El corazón de Israel o el pueblo de Israel como tal ha manifestado hasta la saciedad esa naturaleza pecaminosa que tenemos todos los seres humanos, rebelde, contradictor, eh, duro, terco, y ahí es donde se manifiesta la gracia de Dios. Y por eso esa gloria de su gracia brilla, se hace evidente en la elección. Notemos los versículos 23 al 29. Dice, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró, las riquezas de su gloria las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros,
no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, ahora serán llamados hijos de Dios. También Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo, porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Dios, si notamos, aquí hay tanto gracia como justicia. eh, la santidad de Dios es satisfecha, la justicia de Dios tiene que ser satisfecha, pero Él en medio de su justicia y santidad, Él manifiesta gracia y gloria sin dejar de ser justo y santo, y por eso tuvo que venir Cristo. Y dentro del plan soberano de Dios, eligió a Israel para que Cristo viniera como uno de ellos y fuera aquel que pudiera abrir esa puerta de gracia, de misericordia. Porque el 29, por ejemplo, dice, como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser y a Gomorra seríamos semejantes. Dios cuando ejecuta juicio sobre alguien, lo hace justamente. Dios es justo, Dios no se equivoca. Y Dios todo lo que hace, lo hace sin dejar de ser Él en su plenitud, con todos sus atributos juntos. Nosotros no tenemos esa capacidad de comprender las decisiones de Dios, la voluntad de Dios. Pero lo que sí podemos ver es que Dios ha elegido a Israel en su soberanía y por misericordia, por pura gracia, no por méritos. No hay nada en el pueblo de Israel que atrajera su atención. De hecho, cuando Dios llama a Israel, le dice no por ser la nación más grande, no por ser más especiales. Al contrario, eran la nación más pequeña y la menos, podríamos decirlo de alguna manera, menos merecedora de que fueran elegidos, pero Dios quiso llamarlos y cumplir su propósito a través de ellos. Entonces aquí, hasta el versículo 29, vemos cómo Israel es elegido soberanamente, es el medio para la venida de Cristo. Esa elección no depende de Israel, sino de Dios. Y en esa elección se manifiesta la justicia de Dios, la misericordia de Dios, la sabiduría de Dios y la gloria de su gracia, que están implícitas en esa elección y en ese propósito, y cómo Dios, a pesar de cómo el pueblo de Israel ha deshonrado tanto el nombre de Dios, Dios aún lo mantiene dentro de sus planes y propósitos, y por gracia aún tiene, eh, está siendo llamado a la salvación por medio de Cristo. Por eso es que en la siguiente sección, desde el 9:30 hasta el 10:21, vemos cómo la elección soberana de Dios eh, la estamos leyendo en estos primeros versículos, y ahora vemos esa aplicación, vemos esa ejecución, vemos cómo se lleva a cabo. Y veamos cómo el versículo 30, por ejemplo, dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, en contraste con Israel que iba detrás de la ley y una justicia por méritos que era imposible de alcanzar. Ahora los gentiles, nosotros los que no somos del pueblo, alcanzamos la justicia por la fe, no por méritos. Es imposible. Y eso es lo que está diciendo el versículo 30. En, en contraste con esa justicia por la fe, el versículo 32 dice, el 31 dice, mas Israel que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley,
pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Israel buscó la justicia por sus obras, pero Israel tropezó al despreciar a Cristo. Y Cristo es el fundamento de la justicia. Notemos cómo el versículo 33 habla de eso. Dice, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Eh, y sigue diciendo estos primeros versículos del 10, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Por qué? Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Esa ley que Dios le dio a Israel apuntaba a Cristo, lleva a Cristo. El propósito de la ley es llevar a Cristo. El propósito de la ley era manifestar el pecado como tal. Pero Israel estaba buscando ser justificado por méritos. Y el propósito real de esa ley era llevar a Cristo. Él es el fin, Él es el fundamento. Pero Israel tropezó allí. Cuando Cristo vino, lo rechazó, lo negó, lo mató. Pero aún así, eh, la oferta de Dios sigue en pie. Ahora, sigamos mirando en el versículo, la siguiente sección, los versículos 5 al 15. En este caso, ya Israel como tal, como nación, ya no es llamada, ya no es, ya no está la atención sobre la nación en este momento, sino que ahora el llamado es individual. Notemos el versículo 5, dice, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Más, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. ¿Qué cosa? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Es un llamado individual a cada uno. Y esta oferta está abierta para Israel también. Hay muchos israelitas que de manera individual han visto a Cristo, han reconocido a Cristo como el Señor y han sido salvos, han nacido de nuevo, han creído que Él es el Señor, han creído que Él es el que vino, el Mesías prometido que ahora está vivo a la diestra de Dios. Y ese llamado es para todos, incluyendo a los descendientes de Israel. Ahora, ese llamado no es exclusivo para el pueblo de Israel, sino notemos cómo en los versículos 10 al 13 enfatiza nuevamente, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. 11. Pues la escritura dice, todo aquel que en él creyere, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues notemos, el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Si notamos, es personal, todo aquel, judíos o griegos por igual, pueden acceder a la gracia, a la misericordia, al llamado, a la salvación, por medio de aquel que el mismo Israel rechazó. Y por eso Dios estableció un método, el método divino para llamar, es la proclamación precisamente del Evangelio. Y ahí están esos versículos que para algunos son muy conocidos, que dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído?
¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Dios estableció que eh, para que alguien invoque, sea judío o gentil, el nombre del Señor, debe haber alguien que oiga el llamado. Y para oír ese llamado, tiene que haber quien les predique. Y para que alguien les predique, tiene que ser enviado. Y esos que van y predican y enseñan el Evangelio, proclaman el Evangelio, son esos que están incluidos en ese versículo 15 que dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Esto tiene que ver con el Señor. Él vino y anunció las buenas nuevas de salvación. Él mismo es el Evangelio. Él mismo es, son en persona esas buenas nuevas. Y es lo mismo que Dios está haciendo con Israel. Y por eso nosotros somos llamados a anunciarle a todo el mundo, sin distingo, que Dios, por gracia, anuncia salvación, perdón, vida eterna por medio del Mesías, aquel que vino por medio de Israel. Entonces, notemos cómo ahora ya con relación a Israel, el llamado ya no es como nación, sino de manera individual, personal. El llamado por medio del Evangelio es para cada uno. Y ahí es donde Dios en este momento está alcanzando a los gentiles, pero también está proclamando a su propio pueblo el Evangelio. La oportunidad de salvación está para ellos también, de la misma manera, por fe, no por la ley. Aunque ellos siguen siendo parte del propósito soberano de Dios en cuanto a la elección, pero en este momento Dios está llamando a cada uno de manera individual. Entonces notemos cómo si leemos en la siguiente sección, los versículos 16 al 21, vemos esto. En el 16 al 19, la primera parte, mire lo que dice, mas no todos obedecieron al Evangelio. Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Pero os digo, pero digo, ¿no han oído? Antes bien, por toda la tierra ha salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. Y el 20 dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Y el 21 dice, pero acerca de Israel, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces notemos cómo Israel rechaza como nación el llamado. Y es muy claro que múltiples formas, Dios, de múltiples maneras, de muchas maneras, Dios ha llamado a Israel, pero Israel como nación ha rechazado a Dios. El Señor antes de ir a la cruz hizo ese lamento acerca de Jerusalén, que matas a los profetas, apedreas a los que te son enviados. Y el Señor dice, cuántas veces, perdón, quise juntaros como la gallina sus polluelos, pero no quisiste. Israel lo rechazó y sin embargo, aún hoy Dios ofrece por gracia la salvación a todo aquel que cree del pueblo de Israel y de cualquier otra nación. Pero por eso, en los versículos 19, la segunda parte, había una profecía que dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Dios se vuelve a los gentiles. Dios busca a aquellos que no le buscaban.
porque eso es lo que dice en el versículo 20. Fui hallado de los que no me buscaban. Nosotros no buscábamos a Dios, nosotros vivíamos lejos, pero Dios se acercó por gracia, se manifestó a nosotros y ahora tiene un pueblo que es la iglesia, conformado por judíos, gentiles, de cualquier nacionalidad. Y esto, para que se cumpla esa profecía que dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Nosotros no éramos pueblo de Dios. Nosotros hemos sido constituidos pueblo de Dios en Cristo. Y eso tiene que ver con el versículo 21. Esa gracia soberana que quiso volverse a nosotros los gentiles para hacernos un pueblo para su gloria por medio de la fe en Cristo. Versículo 21 dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Ese es el diagnóstico, cómo describe Dios a Israel. Israel ha desechado, ha insultado, ha ofendido a Dios de múltiples maneras. Y sin embargo, el llamado sigue siendo el mismo, por la fe, por gracia, para salvación, por Cristo, confiando únicamente en Cristo. La fe es por el oír por la palabra de Dios. Eso aplica para todos los israelitas que se arrepientan y vengan al Señor. Ahora, llegamos al capítulo 11, que es el último capítulo de esta sección. En este capítulo vemos cómo Dios no ha desechado a su pueblo a pesar de todo lo que ha hecho el pueblo para eh, darle la espalda a Dios. Notemos los primeros 4 versículos que dice, Pablo pregunta, ¿Dios ha desechado a su pueblo? Y la respuesta es contundente. En ninguna manera, porque también yo soy israelita, dice Pablo, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Perdón. Versículo 2 dice, no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció. ¿No sabéis qué dice de Elías la escritura? ¿Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, Señor, a tus profetas han dado muerte y a tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme? Pero ¿qué dice la divina respuesta? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Dios siempre ha guardado un remanente en su pueblo de aquellos que son fieles a Él, que buscan su rostro y que son aquellos por medio de los cuales Él se va a glorificar, va a manifestar su gracia. Versículo 5, la gracia de Dios prevalece para con Israel. Dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia, notemos esa expresión, por pura gracia. Y entre los versículos 6 y 10 se ve esa misericordia, pero al mismo tiempo ese juicio para con Israel. Observe cómo dice, versículo 6, y si por gracia ya no es por obras. De otra manera la gracia ya no es gracia. Y si por obras ya no es gracia. De otra manera la obra ya no es obra. Es por pura gracia, no es por obras. Y por eso el 7 sigue diciendo, que pues, lo que busca Israel no lo ha alcanzado. Pero Israel como nación, pero los escogidos sí lo han alcanzado. Y los demás fueron endurecidos. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa y en tropezadero y en retribución. Sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agóbiales la espalda para siempre. Esto es juicio severo, castigo por causa de la rebeldía, de la dureza de Israel, pero al mismo tiempo la gracia de Dios, la pura gracia de Dios, para seguir ofreciendo salvación por medio de Cristo a todo el que cree. Y por eso viene esa parte donde el apóstol, a partir del versículo 11, prácticamente hasta el final del capítulo, empieza a mostrar cómo esa rebeldía de Israel viene siendo la riqueza de los gentiles, viene siendo la bendición para los gentiles. Eh,
Miremos cómo entre los versículos 11 y 17 se ve esto que estamos diciendo. Dice el versículo 12: si su transgresión es la riqueza del mundo y su defección la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más será su plena restauración? Y por eso eh, vamos hasta el 17. Dice, pues el 17, perdón, vamos a leer el versículo 17. Pues si algunas veces, perdón, pero pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellos y has sido hecho partícipe de la raíz y de la rica savia del olivo, eso habla de gracia, que sin ser parte del propósito del pueblo escogido de Dios, Dios nos trajo y nos incluyó en su plan soberano de gracia para salvación. Pero inmediatamente después de eso, el, el apóstol Pablo advierte, versículos 18 al 20, no te jactes contra las ramas. Y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. El siglo XX aclara, bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino tem. Esta es una seria advertencia. Nosotros no somos mejores que Israel. Israel sigue estando en los planes de Dios, pero nosotros por pura gracia hemos sido incluidos allí. Y aunque Israel ha caído, ha tenido incredulidad y algunos han sido excluidos, castigados, Dios aún guarda al pueblo de Israel. Y por eso los versículos 23 al 24, bueno, el 22 está diciendo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y el 23 y el 24, y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Nosotros, por gracia soberana, por el poder y la misericordia de Dios, hemos sido traídos a lo que no era nuestro lugar original, por decirlo de alguna manera. Hemos sido injertados, pero a pesar del castigo que ha tenido el pueblo de Israel, aún todos los que creen van a ser traídos, van a ser puestos otra vez, van a ser restaurados, van a ser incluidos dentro de ese propósito soberano de Dios. Y eh, eso no debe ser motivo de jactancia, porque todo, absolutamente todo, es por pura gracia para todos. Y por eso, en los versículos 25 al 32, eh, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Después de eso, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección, son amados por causa de los padres, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia,
porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. En cuanto a cumplir esa elección, cumplir ese propósito soberano, Dios va a traer de nuevo a Israel. Él no ha desechado del todo a Israel. Él ha volcado su mirada y su gracia hacia los gentiles. Y en un momento Dios va a volver a retomar su propósito con su pueblo, porque Dios lo dijo y Dios lo va a hacer. Dios va a tomar nuevamente sus planes, va a retomar, va a volver, va a cumplir los planes con Israel. Y Él va a hacerlo por medio de ese remanente que Él va a mantener por pura misericordia. Porque en este momento, en cuanto al Evangelio, Israel actúa como un enemigo, rechaza el Evangelio, rechaza la salvación por medio de Cristo. Pero sin embargo, Dios los eligió como nación. Y por eso es que cuando el Señor lleve su iglesia, Dios se va a ocupar de su pueblo, Dios va a juzgar a su pueblo Israel y Dios va a hacer que Israel reine con Cristo. Que el Señor cuando venga a reinar va a venir y el centro del mundo va a ser donde va a estar el Señor. Él va a estar con Israel, va a estar allí reinando y desde allí su gloria va a ser manifestada. Y el pueblo de Israel está dentro de todos esos propósitos eternos y soberanos de Dios. Pero en todo esto, eh, como vemos entre los versículos 29 y 32, es por pura misericordia. Esa es la clave. Ninguna de las cosas que están sucediendo con Israel en este momento y que van a suceder en un futuro y que están sucediendo con los gentiles es por otra razón, sino por la misericordia de Dios. Versículo 30 lo dice. eh, Ahora habéis alcanzado misericordia. El 31 dice, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Con el pueblo de Israel va a ser exactamente igual. Y todo esto, todo este plan de Dios, todo este plan soberano de Dios es para que al final, como dice en los versículos 33 al 36, por esa insondable sabiduría, por esos caminos inescrutables, por esa obra de bondad, de compasión, eh, redunde en alabanza, en gloria, en exaltación. La gloria a Dios es el canto del corazón del que ha sido objeto de su misericordia. Y una vez Dios cumpla el propósito con los gentiles y el número de los gentiles se ha completado, en ese momento Dios va a volverse a Israel y va a manifestar, igual que para con nosotros, la misericordia. ¿Cuándo va a ser eso? No lo sabemos, pero sí podemos estar seguros de que va a cumplirse tal como está escrito. Él va a hacerlo todo porque Él quiere, porque Él del que quiere tiene misericordia. Y a quien quiere endurecer, endurece. Esa es la justicia, la santidad, la bondad y la compasión, el amor y todos los atributos de Dios juntos, actuando para su propia gloria. Por eso es que el apóstol Pablo hace unas afirmaciones y preguntas muy contundentes. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque pregunta, ¿quién entendió la mente del Señor? Aquí nosotros en estos capítulos 9 al 11 estamos viendo cosas que son incomprensibles para nosotros, algunas que no podemos asimilar con nuestra lógica y nuestra mente humana, pero es que la profundidad de la sabiduría, de la ciencia de Dios, de sus juicios, de sus decisiones, de sus propósitos, de sus caminos, son insondables, son inescrutables. Y por eso Pablo pregunta en el 34, ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? Nadie. 35, ¿quién le dio?
a él primero para que le fuese recompensado? Nadie. Y el 36 concluye diciendo, porque de él y por él y para él son todas las cosas. Todo le pertenece, todo es por causa de él y todo es para su gloria. La creación, los hombres, el pueblo de Israel, los gentiles, todos los seres humanos, todas sus obras, toda la creación física, la humanidad, todo es de él, todo es por él y todo es para él. Todas las cosas. Por eso a él debemos la gloria por la eternidad. Y es esa misericordia que él ha manifestado hacia nosotros. Al ver que Israel lo rechazó, Dios se volvió a los gentiles, abrió la puerta de gracia. Pero él, en su fidelidad y justicia, no ha desechado a Israel como nación y va a regresar, va a retomar su propósito y a ellos también les va a manifestar solo porque él lo quiere, su misericordia y compasión. Y por eso la alabanza y la gloria son solamente para él. Y eso debe ser algo que debe prevalecer en nuestros corazones. Agradecimiento, alabanza, adoración por su pura misericordia. No hay méritos, absolutamente no. No somos mejores que Israel. Estamos dentro de los planes soberanos de Dios. Y eso es algo que nos debe llevar a humillarnos, agradecer, pedir misericordia por todos aquellos que no se han arrepentido y darle gracias por su fidelidad, porque Él todo lo que dijo lo va a cumplir tal cual como lo profetizó. Entonces, en ese orden de ideas, podemos decir que tenemos un panorama, um, un esquema, una idea de qué es lo que dice estos capítulos 9 al 11 y con esto vamos terminando esa sección doctrinal que tiene que ver con el Evangelio, la forma en que Dios ha manifestado su justicia por medio de Cristo, los alcances de esa obra, de ese Evangelio, la sangre de Cristo perdonando pecados, la cruz de Cristo liberando del pecado, la santificación y esa nueva vida en el poder del Espíritu Santo que nos lleva a ser conformados cada vez más a Cristo y cómo Dios en medio de todo eso extiende la misericordia a toda la tierra y a los israelitas de manera individual, pero al final Dios va a volverse a su pueblo y va a cumplir todo lo que aún falta con ellos. ¿Todo por qué? Porque Él quiere, porque Él es bueno, porque Él es sabio, porque Él es fiel, por todo lo que Él es. Entonces, que la gloria sea para el Señor.